Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 17 de octubre de 1936 y esta semana de mediados de mes viene cargada de acontecimientos. Comenzamos con el Frente Norte, donde tiene lugar hoy una importante noticia que desvía la atención de las operaciones del Frente Central, que hasta ahora está siendo el más decisivo. Las fuerzas sublevadas, ahora ya denominadas franquistas, han liberado el cerco de Oviedo después de 3 meses de asedio republicano. Como recordábamos, la semana pasada habían llegado algunas fuerzas del Ejército de África al frente asturiano, que reforzaron el avance de las columnas gallegas desde Grado, y para evitar la liberación de la capital, de los asediados en la capital, el alto mando republicano intentó un último asalto contra las fuerzas sublevadas del coronel Aranda. De manera que al comenzar esta semana, el 12 de octubre, los 8.200 combatientes republicanos, apoyados por 26 piezas de artillería, acorralaron a los 2.250 hombres de Aranda, que solo tenían 7 cañones, a lo que es el centro de la ciudad. Es decir, los republicanos lograron tomar todos los alrededores de Oviedo y en la periferia de la ciudad, manteniendo la resistencia sublevada en el perímetro formado por la estación de ferrocarril, la cárcel, la fábrica de armas de La Vega, el matadero y la Plaza de América. Precisamente aquí en la Plaza de América sería donde los 7.000 hombres de las columnas gallegas lograrían romper el cerco al irrumpir el 16 de octubre desde la carretera de San Claudio. El 17 de octubre, es decir, a fecha de hoy, las fuerzas sublevadas de origen que vienen de Galicia, de Teijeiro, contactan con las con las que se rebelaron en Oviedo el 19 de julio al mando del coronel Aranda. De manera que el 17 de octubre el cerco queda roto. Como premio por su labor, Aranda es ascendido de coronel a general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ciudad seguirá permaneciendo bajo un asedio virtual, ya que las líneas de comunicación entre Oviedo y Grado son un estrecho corredor que en ocasiones no alcanza ni 3 kilómetros de ancho, que va a seguir siendo frente de guerra durante todo un año, y a lo largo del siguiente invierno los republicanos insistirán en tomar esta capital, que no volverán a rodear totalmente, más que por unas pocas horas, pero aunque termina el asedio de Oviedo, no terminan los combates en la capital de Asturias hasta dentro de un año. Continuando con esto, es decir, antes de volver al frente central, que es el más importante ahora mismo estratégicamente, hay que señalar otro importante acontecimiento en la otra punta del país, que es la llegada de la ayuda internacional a la República. Esta ayuda ayuda militar, porque ayuda propagandística y económica ya estaba llegando desde el verano. Esta ayuda se produce por dos vías: la del material de guerra soviético y la de las brigadas internacionales de voluntarios. Por lo que se refiere al material de guerra soviético, se tomó la decisión de enviarlo probablemente en el mes de septiembre, y el 12 de octubre, es decir, esta semana, llegan los primeros barcos mercantes con material de guerra soviético al puerto de Cartagena. Concretamente es el mercante Komsomol el primero en desembarcar con los primeros tanques soviéticos, al puerto de Cartagena. Más tarde llegarían otros 15 barcos, que la mayoría de ellos españoles y no soviéticos, que transportarían aproximadamente 100 tanques y 100 aviones. El total de material de guerra soviético suministrado en los meses siguientes hasta el mes de marzo
totalizaría, sin embargo, casi 200 aviones y 100 tanques, y además 500 asesores militares que en la práctica se convertirían en combatientes, porque muchos eran tanquistas y pilotos de avión. Este material de guerra era de última generación, es decir, se había producido en los años más recientes y superaba técnicamente a sus equivalentes alemanes e italianos, que ya llevaban recibiendo los sublevados desde el mes de julio. Concretamente, los tanques eran modelo T-26, producidos en 1933, y contaban con una importante diferencia con respecto a los Fiat italianos y a los Panzer I alemanes, que es que contaban con artillería. Es decir, los tanques alemanes e italianos y los escasos españoles que disponían los sublevados tenían solo el blindaje que los caracteriza y ametralladoras. En cambio, los soviéticos tenían un cañón de pequeño calibre para poder disparar, que es lo que caracteriza al tanque moderno. También eran superiores en autonomía y velocidad los aviones soviéticos a los alemanes e italianos. Concretamente, estos aviones eran 62 cazas de los modelos Polikarpov y 15, llamado por los republicanos Chato, y Polikarpov y 16, llamado por los republicanos Mosca y por los franquistas Rata. Con ellos venían 62 pilotos que formaron 2 escuadrillas. Hasta la formación de pilotos españoles, los primeros en pilotar los aviones soviéticos fueron pilotos soviéticos. Por otra parte, llegarían en los siguientes meses, concretamente 24 en octubre y 62 en marzo de 1937, un total de bombarderos Katyushka y Natasha, de la marca del modelo Tupolev SB-2. Los aviones se instalaron en la base, en el aeródromo de Alcantarilla, en los alrededores de Murcia, y los tanques se enviaron al balneario de Archena, también en los alrededores de Murcia capital, donde se creó una escuela de instrucción para los futuros tanquistas españoles, muchos de los cuales fueron reclutados entre conductores de autobús. El personal soviético estaba bajo la dirección de Jan Bersin, y su enlace en la base militar de Archena era el coronel Sánchez Paredes. Sin embargo, estas fuerzas no aparecerían sobre el campo de batalla, en el caso de los tanques hasta finales de octubre, que lo veremos en la batalla de Seseña, y en el caso de los aviones hasta mediados de noviembre en la batalla de Madrid, debido pues a la necesidad de formación del personal, a la coordinación con las fuerzas españolas y a la llegada de más material de guerra soviético, ya que si bien el 12 de octubre llega el primer barco, que es el Komsomol, se tardará semanas, incluso meses, en totalizar toda la fuerza militar soviética. De todas maneras, esto va a continuar a medida que sean destruidos o dañados los aparatos, con nuevos envíos, nuevas remesas soviéticas, al igual que alemanas e italianas a favor de Franco, durante el resto de la guerra. Por lo tanto, ahora que ya están presentes los aviones y tanques de ambos bandos, la ayuda extranjera a los dos ejércitos, pues podemos hacer un balance global siguiendo la estadística recopilada por Puel y Huerta. Esto da una ligera superioridad en número de la aviación italiana y alemana es decir, la aviación franquista sobre la republicana, si bien, como acabamos de ver, las características técnicas de los aviones soviéticos superaban en esta época a las de Alemania e Italia. En total, a lo largo de la guerra, los franquistas recibieron 1.350 aviones del extranjero, de los cuales 700 eran italianos y 650 alemanes. La República, en cambio, recibió 1.150, es decir, 200 menos.
900 eran soviéticos y 250 eran franceses, que se enviaron solamente en los 2 primeros meses de la guerra. En cuanto a los blindados, los republicanos consiguieron 1.150 tanques soviéticos y los sublevados un total de 1.000 entre italianos y alemanes. Por lo tanto, ligera superioridad técnica y en número de blindados para la República. Esto por lo que se refiere al armamento. Luego, en cuanto a lo que se refiere a los voluntarios extranjeros que se unirían a las fuerzas republicanas, los primeros llegaron a la base de Albacete el 14 de octubre. Vimos que la semana pasada algunos habían llegado por barco a Barcelona y Alicante, pero no llegan hasta la base que se les habilita en Albacete capital hasta el 14 de octubre. Son 500 hombres dirigidos por André Martí, francés, Luigi Longo y Giuseppe Di Vittorio, italianos. Son los coordinadores de lo que se llamarán las brigadas internacionales. Ya vimos, reclutadas por el Comintern, pero que incluían a militantes de muchos partidos políticos o personas básicamente antifascistas. Los 500 primeros miembros de las brigadas en llegar son franceses, en su mayoría, también algunos polacos, aunque esta nacionalidad era un cajón desastre para las minorías étnicas de los imperios ruso y austrohúngaro. Se incluía como polacos a ucranianos, bielorrusos, etc. Y también refugiados alemanes e italianos, muchos de ellos que procedían del frente de Aragón, donde ya combatían de manera voluntaria desde que se unieron a las fuerzas republicanas en Barcelona a finales de julio. A medida que llegarían y se ampliarían las brigadas internacionales, que bueno, les estoy llamando ya desde hoy brigadas internacionales, pero no se forma la primera brigada hasta finales de octubre. Pero ya están llegando estos voluntarios desde esta semana, a Albacete. A medida que van llegando más voluntarios a Albacete, eso sí, la mayoría por tierra, vimos la semana pasada a través de ferrocarril vía París, Perpiñán, Barcelona y Figueras, que era su base de acogida. La base militar de las brigadas internacionales en Albacete se amplió a otros pueblos manchegos como Madrigueras, Tarazona de la Mancha, La Roda, hasta más de 10 localidades, sobre todo de Albacete, pero también de provincias limítrofes, acogieron a centros de formación y abastecimiento de las brigadas de voluntarios extranjeros. Para apoyar esta ayuda, tanto la de voluntarios como la del material de guerra, el dictador soviético Stalin envió una carta abierta a José Díaz, primer diputado comunista en España, que publicó en el Mundo Obrero, en el diario comunista Mundo Obrero, el 17 de octubre, en la que básicamente decía que la lucha contra el fascismo no competía solo a los españoles, sino a toda la humanidad progresista. Por lo tanto, es un acontecimiento importante, pero que no desvía la atención de lo principal que preocupa a ambos gobiernos, el franquista y el republicano. ¿Qué va a pasar con el avance franquista hacia Madrid, que continúa imparable? Veíamos que había 4 columnas del ejército de África que combatía en el centro de la península, que seguían avanzando. De sur a norte tenemos la de Monasterio, que solo avanzó esta semana. Estamos hablando de la semana del 11 al 17 de octubre, desde Toledo capital hasta la localidad de Mocejón, que son carreteras secundarias de la provincia de Toledo. Esta columna básicamente es una de apoyo formada por fuerzas de caballería. Por la carretera Toledo-Madrid avanza la columna de Barrón hasta Villaluenga de la Sagra, a 20 kilómetros al norte de Toledo. Por la carretera de Extremadura avanza la columna de Asensio Cabanillas, llegando hasta Valmojado y Casarrubios del Monte, el día 15 de octubre. La de Castejón avanza ya por territorio madrileño, donde había llegado la semana pasada San Martín de Valdeiglesias,
hasta Pelayos de la Presa y Chapinería, donde sufren un contraataque republicano el día 15 de octubre. Aunque ya han entrado en la provincia de Madrid, no se considera un avance muy amenazador porque estas son carreteras comarcales del suroeste de la provincia. Preocupa mucho más el avance de las columnas de Asensio y Barrón por las carreteras de Toledo y Extremadura. Y esto se coordina con las fuerzas del Ejército del Norte, ejército sublevado o franquista del norte, que llegan el 17 de octubre, entran desde Ávila a la provincia de Madrid el 17 de octubre, capturando la localidad de Robledo de Chavela. Y por si esto fuera poco, también en el frente central los sublevados, los franquistas al mando de García Escámez y el comandante Sotelo, ocupan después de una semana de combates la localidad alcarreña de Sigüenza, donde 300 milicianos resisten en la catedral hasta el último hombre y los prisioneros son fusilados. Por lo tanto, no hay grandes novedades en el centro, es decir, los franquistas siguen avanzando, aunque la llegada de armas soviéticas y voluntarios extranjeros podría cambiar esta situación. Pasamos ahora a temas políticos y propagandísticos. En el bando republicano se ha creado oficialmente esta semana, el 16 de octubre, el Ejército Popular de la República y el Comisariado de Guerra. Sin embargo, la estructura militar del ejército tardará meses en desarrollarse. De hecho, todavía el Ejército Popular naturalmente sustituye a las milicias y tendrá disciplina militar, grados militares. Sin embargo, se tardará meses estará formado por una unidad base que es la Brigada Mixta, pero a fecha de hoy todavía no se ha creado ninguna de ellas. Todas se crearán a partir de la próxima semana y a ellas se unirán las brigadas internacionales. Lo estudiaremos con más detalle la próxima semana cuando esto se convierta, al menos en algunos casos, en una realidad. Y por la misma orden de creación del Ejército Popular, se crea el Comisariado de Guerra, que es una institución política dirigida por las izquierdas obreras, que la idea es que se sustituya a las milicias de partido, mejor dicho, a la dirección política de las milicias por una dirección política del Estado. Los comisarios políticos acompañarán a las unidades militares del Ejército Popular con tareas de propaganda y enlace, es decir, propaganda hacia los soldados para elevar su moral y de enlace entre estos y los escasos oficiales profesionales que se mantenían leales a la República y que se les había mantenido con mando, y también de enlace entre el frente y la retaguardia, destinados a tareas de abastecimiento y coordinación con el mando republicano en Madrid. Por las labores propagandísticas, los franquistas les llamarían a los comisarios políticos burlonamente los capellanes rojos. Todos los comisarios del Ejército Popular estarían coordinados por un comisariado de guerra formado por 6 personas. 3 pertenecían al Partido Socialista, 2 eran anarquistas y otro pertenecía al Partido Comunista de España. Por lo tanto, es un comisariado dirigido por las izquierdas, es decir, no están presentes los partidos republicanos ni los partidos nacionalistas. Esta institución ya la había tenido el Quinto Regimiento Comunista en los primeros días de la guerra, basándose en los comisarios políticos que tenía el Ejército Rojo en la Unión Soviética. Pasando a la política franquista, el 12 de octubre tuvo lugar un emblemático acontecimiento que ya mencioné refiriéndome al nombramiento de Franco, que ha sido recientemente llevado al cine en la película de Amenábar Mientras dure la guerra. Se trata de la conferencia o debate o controversia de Salamanca, donde el día 12 de octubre, para celebrar el Día de la Raza, que es como se llamaba entonces al Día de la Hispanidad, entendiendo raza hispánica, era una celebración cultural conmemorativa del descubrimiento de América creada en 1915 por Faustino Rodríguez. Normalmente se dedicaba en las universidades como Salamanca a hablar de estos temas, de la identidad española, cultural, histórica, etc.
y su relación con Iberoamérica. El 12 de octubre de 1936, por lo tanto, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca participaron en esta conferencia el rector Miguel de Unamuno, la esposa de Franco, Carmen Polo, que había vuelto a finales de septiembre desde Francia, Millán Astray, que vimos que era el que dirigía el Departamento de Prensa y Propaganda del gobierno franquista, el obispo de Salamanca, el catalán Enrique Pla y Daniel, y entre otros, el poeta José María Pemán. Miguel de Unamuno había tenido una actitud ambigua con respecto al alzamiento de 1936. De hecho, se había opuesto a la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, por lo que fue desterrado a las Canarias. Al comenzar la República se presentó y fue elegido diputado por una alianza de intelectuales republicanos, la llamada Al Servicio de la República, pero luego con las reformas del primer bienio, por ejemplo el Estatuto Catalán, la reforma agraria, y luego la política reciente del Frente Popular, pues le apartaron del apoyo a una república de izquierdas. De hecho, el 20 de agosto de 1936, cuando ella se llevaba un mes de sublevación militar, Unamuno realizó unas declaraciones de apoyo al golpe de Estado y entregó un generoso donativo a las fuerzas sublevadas. Esto le costó su destitución puramente teórica, ya que esto ocurre en la otra zona de España, su destitución por el gobierno republicano como rector de la universidad, pero por supuesto las autoridades sublevadas le mantienen el cargo. Sin embargo, el 29 de julio, aunque probablemente se enteró de esto se enteró Unamuno 1 o 2 meses después, había sido asesinado el alcalde salmantino Prieto Carrasco, que era amigo personal de Unamuno. También algún otro catedrático, escritor, fue asesinado en los primeros días de la guerra. De hecho, la esposa del alcalde escribió una carta a Unamuno para que tratara de averiguar el paradero de su marido, que en estas fechas constaba como desaparecido. Estas noticias de fusilamientos en masa, de las que tal vez cuando disponga de tiempo hablaré con más detalle, le hizo a Unamuno replantearse su apoyo a los golpistas en los primeros días del otoño del 36. De hecho, en el reverso de la carta que le envió la esposa del alcalde a Unamuno el 29 de septiembre, este llevó escritas las anotaciones para su conferencia. Es una conferencia que no fue grabada por ningún medio de comunicación, aunque había periodistas presentes que más o menos repitieron las palabras dichas. El debate comenzó a caldearse con las declaraciones de Francisco Maldonado, que era un catedrático de literatura no muy conocido, que atacó duramente a los catalanes y vascos, debido probablemente a la reciente aprobación del Estatuto Vasco y el gobierno autónomo, que a pesar de su catolicismo conservador apoyaba claramente a los republicanos. Tras estas palabras agresivas de Maldonado, intervino Miguel de Unamuno. Seguiré la transcripción, aunque ya digo que se basa en testimonios y no en grabaciones, que realiza Alberto Rojas en la obra colectiva La Guerra Civil mes a mes. Según esto, habría dicho textualmente Unamuno: «Dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y debo hacerlo. Se ha hablado aquí de una guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo he hecho otras veces», con lo cual reconoce su apoyo previo a los golpistas. Pero no, la nuestra es solo una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra civil y sé lo que digo. Se refiere a que había nacido en 1872 durante la Guerra Carlista, que en esa época se llamaba Guerra Civil hasta la aparición de esta otra. Vencer no es convencer y hay que convencer sobre todo. Y no puede convencer el odio, que no deja lugar para la compasión.
el odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición. Se ha hablado también de los catalanes y de los vascos llamándoles la anti-España. Pues bien, ellos también pueden decir otro tanto. Aquí está el señor obispo Pla, catalán lo quiera o no, para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer. Y yo, que soy vasco, llevo toda mi vida enseñándoos la lengua oficial que no sabéis. Esto provoca la intervención de Millán Astray, que pide la palabra y grita: Cataluña y el País Vasco y Cataluña son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí. Unamuno le responde: el general Millán Astray es un mutilado, que quisiera crear una España nueva, creación negativa sin duda, según su propia imagen, y por ello desearía una España mutilada. Recordemos que Millán Astray era mutilado de guerra por haber perdido un ojo y un brazo en la guerra de Marruecos. Por lo tanto, fue un ataque personal bastante desafortunado, y la respuesta de Millán fue la siguiente: muera la inteligencia, viva la muerte, que es el himno de la Legión. Basta ya de intelectuales bastardos, intelectuales que están envenenando las mentes de nuestra juventud. Viva la muerte y viva 1000 veces la muerte. Aquí interviene José María Pemán, corrigiendo ligeramente a Millán Astray. No, viva la inteligencia, mueran los malos intelectuales. Y Unamuno termina diciendo: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y el derecho en el campo de batalla. Me parece inútil pediros que penséis en España. Ahí termina el diálogo, empiezan los gritos y, según diversas fuentes, las amenazas. Algunos presentes, que eran básicamente falangistas y militares, echaron mano de sus pistolas, y Carmen Polo pidió a Unamuno que se fueran de allí. Según otras fuentes, es Millán Astray quien le pide a Unamuno que saque a la señora Carmen Polo del recinto. En todo caso, acompañado y semiprotegido por la esposa de Franco, Unamuno pudo salir del Paraninfo entre abucheos sin recibir daños personales. Pero las autoridades franquistas no le perdonarían esto. Por lo tanto, el día 22 de octubre, Unamuno fue puesto en arresto domiciliario y falleció a los 74 años el último día de 1936. Es un acontecimiento importante para la historia de la cultura durante la Guerra Civil, que es algo que ambos bandos pensaban bastante poco. Vamos a terminar con frentes más marginales, como el de Aragón, que siempre hay ligeros acontecimientos. En la provincia de Huesca, el día 15, el Consejo de Aragón, que era el que administraba por parte del Comité Regional de la CNT aragonés los territorios liberados en esta región, se traslada a Alcañiz, en Teruel, donde José Joaquín Ascaso dirige 7 departamentos distintos del Consejo. En Zaragoza hay ligeros combates cuando el día 12 de octubre las fuerzas sublevadas, es decir, franquistas, del teniente coronel Urrutia conquistan la localidad de Leciñena a las milicias del POUM. En cambio, los voluntarios extranjeros que todavía no han sido trasladados a Albacete, el día 14 atacan la localidad de Perdiguera sin ningún éxito. En Teruel y Huesca no hay ya combates activos destacables. Y lo que sí tiene lugar es el fin de la guerra en la colonia de Guinea. Después de esta guerra de nervios entre los sublevados de Fernando Po y los republicanos del continente, el día 14 de octubre llega a la colonia el buque Ciudad de Mahón, en el que viajan 400 combatientes, principalmente tiradores de IFNI y soldados canarios, que ataca al buque republicano Fernando Po. Tras dispararle 2 impactos y provocar que el buque se hunda, los marineros republicanos son hechos prisioneros. Hay víctimas por ambas partes cuando el buque se va a pique en pleno abordaje, y en cuestión de
de 24 horas se hace con el control virtual de la colonia. Aunque hay algunas dudas de cuándo exactamente toman la isla de Annobón, que es un islote situado, a diferencia de Fernando Po, al suroeste. Según algunos, todavía hasta 1937 no se envían allí fuerzas sublevadas, pero en todo caso no hacen nada los combatientes republicanos después del 15 de octubre, que es cuando todas las fuerzas coloniales se pasan o ocupan los lugares, las ciudades de la colonia. Por lo tanto, de Guinea Ecuatorial ya no volverá a hablarse en el resto de la guerra y los combates quedarán sujetos a la península y veremos cómo se desarrollan. Ha sido, por tanto, una semana de mediados de octubre cargada de acontecimientos y veremos la próxima semana cómo continúa principalmente el avance de las fuerzas sublevadas hacia Madrid y cómo se materializa la ayuda soviética en el campo de batalla y también la formación de las nuevas unidades del Ejército Popular de la República. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.